pene igualatoriamente con el pie de la mujer. El pie no se va a dar un goce sexual, ¿no? Al hombre, claro. Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que en general eso a las mujeres no les gusta. Probá si querés. Pero, digamos, lo que ocurre es que en esa situación es una condición que, como dice, le permite el goce al hombre, pero en general no a la mujer. Un brillo en la nariz, por eso. Un cierto brillo en la nariz. Es decir, cualquiera de esas cosas puede tomar un lugar de fetiche, ¿verdad? Aunque, como digo, no son tan variables, digamos. Serán 7, 8, 10, como decimos, algo de la nariz, el pie, el zapato, las medias de la mujer, sobre todo las medias largas, esas de la mujer, digamos, las medias en red, sí, o las medias, digamos, no las medias cortitas, esas que se usan para hacer gimnasia, sino las medias de mujer, lo que se llama las medias de mujer. O todo aquello, por eso decía que haya sido lo que precedió en lo que él vio al momento cúlmine de observar la desnudez completa de la mujer, o la desnudez por lo menos del genital, y comprobar que no tenía pene. Es decir, todo aquello que, como podríamos decir, es como si uno dijera en el, para usar la tecnología moderna, si en la versión de el replay la cámara se detuviera antes de que se viera la desnudez del genital. Y entonces queda como objeto que simboliza lo que precisamente las vistas previas, el pie con el genital. Pero esto queda profe en el inconsciente. O sea, eso último que vio, que simboliza y le robó una excitación, eso es lo hace descubrir la desnudez que queda reprimido en el inconsciente. No queda reprimido. Se presente, digamos que lo que necesita es eso. A ver, lo que queda reprimido es que la causa de que él no pueda acceder genitalmente a la mujer y se detenga antes y como que dice, no le dé placer pensar siquiera en que podría ser placentero penetrarla para él o para ella y prefiera esto otro, la causa de eso, digamos, sí, esa queda reprimida en el inconsciente. Digo, lo que no queda reprimido es que el sujeto sabe perfectamente que la próxima vez que él seduzca a una mujer va a terminar teniendo este mismo tipo de comportamiento, que va a hacer algo como para que ella esté seducida, pensando que eso va a culminar en una relación genital, y la verdad que no culmina en una relación genital. No, justamente no. El fetichismo es una perversión típicamente masculina. Acá una compañera hace una pregunta, digamos, yo diría, en una candidez y una inocencia absoluta casi. Porque, digamos, si hay algo que nos enseña toda esta teoría de psicoanálisis, es que todo aquello que concierne a la identificación sexual, a la posición sexual, eso es lo que se define al finalizar el Edipo. Y eso de ahí en adelante no cambia más. No cambia más. Es decir, eso que quedó ahí, como dice, registrado en lo inconsciente, eso no se modifica más. Es decir, esa persona va a ser siempre
de esa forma, es que encontró, digamos, su camino, su ruta, su modo de gozar. Y eso es modificable. Si vos querés llamarlo, es una herida que nunca se cura, dice Freud. En este artículo del fetichista, el fetichismo dice, ¿no? Se produce un desgarrón que nunca se cura. Es como tomando incluso la comparación a lo que sería la biología misma. Si vos tenés un desgarro del músculo, no te va a curar, pero dentro de 10 años te hace un estudio minucioso y te dice, usted en ese músculo tuvo un desgarro hace 10 años, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? Fue una marquita. Es decir, las células de los músculos no se vuelven a juntar como si antes de desgarrarse, ¿sí? Pues de pronto se curó, se sumó, ya no me duele más, yo hago todo el deporte que hacía antes, sí, pero la marca está. ¿No? Freud a eso le dice ahí, se produce un desgarrón que nunca se cura, dice, ¿no? Que es que a partir de ahí, eso quedó instaurado así. Al tener una sexualidad diferente, pueden tener una vida normal, digamos, ¿Y aquí se llama la vida normal? bueno, no, para vincularse con pareja, para... Bueno, estamos diciendo cómo se vincula. Padre no por padre, o sea, no por un método... Como no, ahora hay procedimientos... A lo que voy es el fetichista, se siente, o sea, bien siendo así, digamos, no le trae inconvenientes para... Se siente tan bien como se siente cada uno de nosotros con su propia sexualidad. Freud dice eso al A veces principio. bien y a veces no tan bien. ¿Cómo? Me refiero a que... No, a ver, ustedes lo que hacen... a ver, tanto lo pregunta la primera compañera acá como... tienen una especie de inocencia que es suponer algo así como que, bueno, mira, existe una forma de sexualidad que consiste, digamos, en lo que yo decía el jueves pasado, en el coito normal, y ese es satisfactorio siempre. Y todo lo demás no es satisfactorio. Y la verdad es que no son así las cosas, ¿no? Digamos, la sexualidad siempre le plantea al humano un punto en general de conflicto. Nunca es del todo fácil el camino hacia la propia sexualidad. Y lo que ocurre es que te dicen, bueno, y la vida normal. Y bueno, si hay algo de nosotros del psicoanálisis, decimos que no queremos participar de ese tipo de categorías que dicen esto es lo normal y esto es lo patológico. Aun cuando digo, Freud en 1905 al escribir los ensayos pensaba en una sexualidad, llamémosle normal, y en todo lo otro eran desviaciones, ¿sí? Pero la verdad es que eso de normal es como, por eso digo, ¿no? Es como suponer que existe. Tato Pavlovsky se solía decir, vos creés que yo tengo la fórmula de la felicidad y que te la voy a dar, digamos, ¿sí? No es así, sería, no existe la fórmula de la felicidad. Ahora, que hay personas que se las arreglan mejor, con cualquiera sea su elección sexual, y otras que se las arreglan menos mejor, claro que sí. Pero tampoco quiere decir que los heterosexuales se las arreglen tan maravillosamente, viste, que todo sea jolgorio. Tampoco es así. A ver, ¿a qué? Habría que relativizar en qué sentido esa presión. El hecho de que diferenciar sexualidad de sexo. Sí, sí, sí. Claro, es una fijación a la etapa fálica, es decir, por lo tanto no se completa lo que llamaríamos el desarrollo psicosexual, que es con la genitalidad. Si ustedes lo piensan en términos de las etapas que decía Freud, etapa oral, etapa anal, etapa fálica, latencia y genitalidad, bueno, no llegan a la genitalidad. En ese sentido, está esa expresión para los fetichistas, también cabe, digamos, Freud la usa para los homosexuales, es decir, que los homosexuales, antes de todo, deben decir son inmaduros psíquicos, porque no llegaron a la última estación del desarrollo libidinal. Por lo tanto, como en el mismo artículo donde él está queriendo explicar la teoría de las perversiones, Freud como que tiene un momento de cambio de posición y dice, la verdad que lo que son inmaduros psíquicos. Es decir, por esto que decíamos el otro día, de que termina, digamos, siendo su objeto de amor aquello que le es semejante a él y no lo que es de diferente a él. Uno podría decir, a eso que vulgarmente se le llamaba y se le llama todavía
la sexualidad, entre comillas, normal, consistía en que uno le elija, digamos, como objeto sexual aquello que uno no es, ¿sí? Como dijéramos, lo que uno no tiene, ¿sí? Que el hombre buscaría en la mujer lo que él no tiene y la mujer buscaría en el hombre lo que ella no tiene. Y la homosexualidad sería un ejemplo de algo distinto, que sería buscar en el complemento sexual lo que él mismo tiene o lo que ella misma tiene. Digamos, lo que le llaman bisexualidad, el hombre que gusta al hombre y le gusta a la mujer a la vez, ¿a eso encasellaríamos dentro de lo que es homosexualidad también o es otro caso particular? Es una muy buena pregunta porque, digamos, hasta no hace muchos años, yo podría decir, casi todas las teorías coincidirían en que alguien que alternaba, como decir, supongamos, el objeto sexual, era en general, como se decía, en el fondo, homosexual, ¿no? Y aceptaba la heterosexualidad a veces como parte, digamos, de un deber social, otras veces como parte de algo que también le excitaba, pero que le excitaba menos que el contacto con un partener del mismo sexo. Y yo diría que en los últimos 20 años empieza como a estar menos seguro esos criterios. Yo no sé desde la perspectiva que vos también trabajarías, pero está como menos seguro esto de que por ser alguien que alterna se lo definiría como homosexual. En algún sentido uno diría, bueno, si a alguien le excita a alguien de su mismo sexo, hay homosexualidad, ¿no? Ahora, yo decía, bueno, mirá, pero también son bisexuales. Bueno, es una categoría muy discutida, digamos, obviamente yo diría, el 100% de las personas que tienen ese tipo de prácticas reivindican la existencia de una categoría bisexual, ¿no? O sea, dicen, no, nosotros no somos bisexuales, no somos homosexuales, pero me parece hasta donde yo conozco que, si bien esto es un debate, digo, relativamente nuevo, no sé si muchas teorías aceptarían esta condición de bisexual como diciendo, mire, existen los heterosexuales, los homosexuales y los bisexuales. Me parece que incluso a veces se toma como una conducta más de transición en el proceso de aceptación de la persona. Se sigue en el fondo todavía tomando que hay una cuestión de homosexualidad de base y por una cuestión como de autoaceptación en cuanto a lo social y demás, lo socialmente establecido, de transición desde la heterosexualidad, vamos a decir, hacia la homosexualidad, la bisexualidad como una instancia intermedia de aparente juego con el otro, de como que fuera por una cuestión de liberación sexual y demás, pero al día de hoy muchos autores lo toman como esto como justificativo de un real deseo homosexual del sujeto. No tanto por una cuestión de clasificatoria de que a lo largo de su vida se va a sostener en el tiempo esta cuestión bisexual, sino que otra cuestión de base. Desde Freud, para que vos te ubiques, no sé si vos leíste, él lo llama los invertidos anfígenos, que dice a los bisexuales, que dentro de la primera clasificación que él da. Dentro de los invertidos. Sí, dentro de los invertidos. También se puede dar, digamos, el caso de que elija un objeto sexual femenino. Claro. Porque yo conozco, digamos, personas que hoy tienen hijos, fueron durante 10 años fueron homosexuales y después eligieron una mujer. ¿Un hombre, me querés decir? O qué? Y hoy tienen una familia, ponele, hoy tienen 4 hijitos, por ejemplo, Ajá. y Lo que pasa es que ahí aparecen otras cuestiones que no tienen que ver. Una cosa es el deseo sexual, o sea, donde justamente Freud lo ubica dentro del objeto sexual, o sea, que elige el sujeto como motivador de su placer. Y otra cosa es lo que yo creo, lo que yo deseo, el ideal que tengo de vida, un montón de, ¿me entendés? Y muchas personas eligen como ideal de vida una pareja heterosexual porque quieren tener esa imagen de familia, anhelan tener hijos. Yo critico mucho cuando hablan de elección sexual, ahora se habla mucho de elección sexual o la elección sexual de los sujetos, porque la verdad, yo tengo muchos pacientes homosexuales, gays, lesbianas, y ellos mismos te manifiestan, o ellas mismas manifiestan, que no es una elección. Es más, si tuvieran que elegir, no elegirían eso, muchos de ellos manifiestan. No es una elección, es algo simplemente que a uno le ocurre, mucho mismo.
No tiene que ver con elegir sexualmente. Tal vez la elección sí se da con el ideal de vida que yo deseo tener, el ideal de familia, entonces anhelo, deseo, porque vengo de una familia así o porque no la tuve por diferentes razones, tener una familia, vamos a decir, hombre, mujer, hijos, entonces elige eso, pero la verdad que mi deseo libidinoso, sexual, se encuentra en un objeto de mi mismo sexo. Y reprimen, digamos, ese deseo para poder Por el lograr otro fin, a nivel familia. consciente. Exactamente. Sí, iba a decir, yo pensaba lo que era hermafrodita también. Ajá. ¿Cómo? Hermafrodita. Ajá. Los hermafroditas sexuales, le dice él. Exacto. Sí. Son personas que nacieron con ambos Ajá. órganos o venían Pero él no, para que vos te ubiques. Él habla de los hermafroditas psicológicos. O sea, hermafrodismo, ¿saben todo lo que es el hermafrodismo? Sí. ¿Cómo? Hay muy pocos casos. Hay muy pocos casos, pero son sujetos que nacen con ambos sexos, ¿sí? Con ambos órganos sexuales. Hay muy pocos casos en la historia y demás, pero existen estos tipos de casos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que habla Freud dice el hermafrodismo sexual psicológico, o sea, personas que nacen con este deseo despierto tanto con las características femeninas como masculinas. Pero también hablaban desde la medicina que había personas que nacían con más Claro, compara. femenina o más hormona masculina. Lo que hace es comparar, cuando uno hace ese desarrollo dice lo que significa el hermafrodismo y ahí hace esa explicación, digamos, biológica y médica de lo que es. Ayer o antes de ayer leí una noticia que se está por algún proyecto de ley para crear el tercer género. Sí. Que va a permitir que con saque de edad, si en caso de persona no pudiera elegir su sexo. Ajá. Porque si no sé qué nombre le ponen. Es que todo esto está muy en debate en la actualidad, todo lo que es sexualidad ya está ahí, muy poco desarrollo, poco para la demanda que tiene todo esto, digamos. Y esto que dice el compañero, yo no estoy al tanto de que acá en Argentina, Creo que sí. Alemania. bien. Yo cuando oigo el caso de tener la diferencia vida sexual y una elección sexual digamos, una persona que es fetichista, pero que por otro lado también quiere tener hijos, está bien, hoy está la discriminación y un montón de cosas, pero no es, digamos, lo que una persona común puede acceder. ¿Cómo se trabaja eso? Porque si no podés cambiar, esa persona no puede tener contacto con los genitales y demás, ¿cómo la persona, como la terapia? A eso me refería. La pregunta es interesante y además muestra, si querés llamarle la influencia que ya viene teniendo y va a tener en la vida de todos, digamos, los avances tecnológicos. ¿Sí? Porque no podría decir de la misma manera, hasta hace 15 o 20 años, la gente decía, ¿cómo hacen dos mujeres lesbianas para tener hijos si quieren ser mamá? Bueno, la ciencia y la tecnología encontró una forma de resolverlo. ¿Sí? Ahora tenemos los conflictos derivados si son las dos mamás, si a las dos les corresponde licencia por maternidad, todo. Es decir, en esto es cierta la afirmación que hace Tomás Sachs, un filósofo contemporáneo norteamericano, que dice, mire, en la vida humana, los únicos problemas que de verdad tienen solución son los de las matemáticas. Que hacen el reino de tres, llega a la solución y ahí termina el problema. En todo lo otro, la solución de cada problema engendra un nuevo problema. ¿Sí? Entonces, bueno, aceptamos el problema, y ahora entonces, ¿qué pasa con lo otro? Bueno, vamos a aceptar entonces, ¿qué pasa con lo otro? ¿Sí? Yo decía, la pregunta tuya, porque me parece que hay un supuesto de que esa persona, llamamos fetichista, va a querer eso que vos decís que quiere. Está bien, o sea, si la persona no lo quiere, está fantástico, pero justamente a lo que venimos hablando cuando salió, es cuando la persona, digamos, tiene una elección homosexual, pero por otro lado quiere tener hijos y una ideal de familia, un montón de cosas que también le afectan a la persona. O sea, en el caso de un fetichista con una mujer lesbiana, bueno, de última no necesita tener deseo y demás como para que un hombre la penetre y la deje embarazada. Ahora, en el caso de un fetichista, ¿puede dejar embarazada a una mujer si no puede tener contacto? Si puede tener elección, querés saber No, si si puede la va a tener. tener ahora, si no puede tener contacto. Preguntaron abiertamente porque si no, no está como hablando de estoy hablando bastante claro, me parece. O sea, puede tener hijos y demás, así, digamos, más allá de su elección fetichista, tener una que sea de apariencia normal. La apariencia.
difícilmente, ¿no es cierto? Porque incluso tomando esto que decía la chica hoy de la película nueva del National Geographic, ¿no es cierto? O sea, ninguna relación le dura mucho, porque las mujeres después se empiezan a dar cuenta que lo que quieren no es tener una relación genital con ella, ¿no es cierto? Digo, ahora sí, bueno, podría tener, bueno, hay que pensar, a ver, una persona, para entender, digamos, hace 45 o 50 años atrás, a comienzos de la década del 60, cuando comienzan todos los movimientos liberadores, los hippies, el macho francés y todo lo que nosotros vimos en el mundo, entre esas cosas apareció, por un lado, digamos, algunas reivindicaciones que concernían en general al rol a las mujeres. Empieza lo que se llamaba la liberación femenina, empieza el cambio, digamos, en muchas cuestiones a los lugares a que las mujeres no accedían, y entre esas cosas también aparece el inicio, digamos, de las luchas, de las reivindicaciones de las personas homosexuales en todo el mundo. Obviamente, al comienzo, esas reivindicaciones giraban fundamentalmente en torno a que, siendo ellos homosexuales, lo que justamente luchaban era para que la sociedad acepte que ellos tenían una forma de sexualidad que no solo era en términos de la práctica sexual, digamos, lo que no esperaba la sociedad, lo no convencional, sino que vinculado precisamente a su condición de relacionarse con una persona de su mismo sexo, y siendo en la especie humana hasta ese momento la reproducción sexuada únicamente, no podría existir, digamos, reproducción no sexuada, reivindicaban su derecho a no querer tener hijos. ¿Sí? El comienzo de los movimientos de igualdad de los homosexuales de la década del 60 y 70 es respecto a que acepten que nosotros no compartimos los valores que ellos comparten, no nos interesa la familia, ni tener hijos, ni un carajo de eso. Nosotros queremos vivir la sexualidad a la manera más gozosa posible y sin importarnos qué va a pasar en el futuro con la especie humana. Hasta se les argumentaba eso. Mire, si todos vamos a hacer eso, ¿cuál va a ser el destino de la humanidad? La especie humana va a desaparecer porque todos los hombres y todas las mujeres van a ser homosexuales. Y yo decía, el problema de usted, a nosotros nos calienta. ¿Sí? Bueno, nos dio tanta vuelta que desde hace 10 años los homosexuales reivindican su derecho a ser una familia como todo y a tener hijos como todo y a criar. Y la lucha que hacen ahora respecto a los derechos civiles, por ejemplo, la posibilidad de adoptar, ¿sí? Como si, bueno, fíjense hasta qué punto es cambiante lo social, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a decir, bueno, si ese artista quisiera tener eso, todo esto, habría que pensar, me dice, en alguien en particular, si esa persona efectivamente quiere. Quería escuchar que dijo, nunca tiene contacto por eso. No va a tener. Ahora, si yo me decís, ¿va a tener contacto sexual genital con una mujer? No. A ver, eso es como si alguien fuera. En casos que, si tu pregunta es por ejemplo, la imagen, yo te aseguro que lo hay. De hecho, los hay a los casos de este tipo, digamos. Yo lo he trabajado terapéuticamente, casos que socialmente son una pareja bien constituida, vamos a decir, social, imagen social, a las cuestiones internas de la pareja depende de ciertas características de mujeres, o sea, necesita un tipo de mujer muy particular, digamos, características de sumisión, de pasividad y otras, ¿no es cierto?, que acepte ese tipo de sexualidad con un hombre. ¿Qué es sexualidad? Es sexualidad. Un tipo particular de sexualidad para el hombre. La mujer, muchas veces ahí aparecen otras cuestiones, desde infidelidad, desde un montón de cuestiones en este tipo de pareja. Socialmente que se sostienen, pero las hay, porque esto le pasa a la gente que está en este mundo, digamos, fetichismo, no de otro planeta. O sea, hay parejas que se sostienen y hay fetichistas porque forman parte de la pareja. Ahora, a que puedan tener, vos hablabas de una vida normal, no sé, pero que se pueda armar esa imagen social. Sí, totalmente. Yo lo que diga es, si una persona es fetichista, pero digamos, no puede cambiar eso, si existía alguna terapia o algo a eso, claro. O sea, es así en ese lugar. Ahí aparece esta cuestión de que plantea principalmente psicoanalíticamente hablando, estamos hablando que, acordate que esto, el fetichismo responde a una estructura que es la estructura perversa. Entonces es un modo que se desarrolló inicialmente, o sea, luego la resolución del complejo de Edipo, eso se desarrolla de ese modo. Entonces no es una enfermedad, un trastorno, sino que la persona es así, no está así, es así. Entonces como cualquier otro rasgo bien marcado de la personalidad que nos caracteriza y nos caracterizó desde siempre, y que intentemos dejar de ser así, digamos.
podemos generar conductas más adaptativas, por ejemplo, otra persona llegar a encontrar otro modo de tener sexualidad con su pareja, pero esto va a seguir estando, va a seguir teniendo esa... Sin perjuicio, porque yo quisiera que, a ver, no ponernos, como digamos, las cuestiones que nos decía la chica, nunca, bueno, mirá, en 50 años de su vida, capaz un día se erecta y un día, no sé, estando medio alcoholizado la penetra, ¿sí? Como decir, bueno, pero esa es su forma de satisfacer. Sí. Yo no podría decir que eso nunca va a pasar, ¿sí? No es como decir, las personas que después, eso sí hemos visto en muchos casos, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, ya de adulto, no sé, 30 años, yo soy un sujeto varón, pero soy homosexual, me gustan los hombres, y uno le pregunta, ¿alguna vez tuvo alguna relación genital con una mujer? Y dice, sí, a los 16, 17 años yo tuve una novia y tuvimos relaciones sexuales. Y bueno, qué sé yo, pero usted tuvo erección, sí. Y llegó a sí. Y me gustó. A ver, yo tuve una paciente mujer que es lesbiana, ¿no? Y ella, sin embargo, dice que hasta los 19 o 20 años vivió de una manera tan conflictiva su sexualidad que bueno, encontró formas aparentemente algo de disimularla, y entre medio de eso tuvo un novio y tuvo relaciones sexuales con varones. Pero que llegó un momento que a los 22 años le fue cada vez más difícil y después nunca más. Entonces, pero ¿acaso no tuvo relación alguna vez con un hombre? Sí. Y acá volvemos entonces al punto que sería, a ver, ¿qué es lo que constituye algo, o sea, qué es lo que hace que alguien podríamos decir que es de una X sexualidad? Es el hecho de que haya tenido una práctica sexual de esa índole, o que todo lo que constituye lo que uno llamaría su objeto de deseo sea ese objeto. Por decirlo, si alguien una vez, 2, 5 veces, y esto se observa muchísimo en las prisiones, tiene relaciones homosexuales, porque los otros prisioneros con los que están son de su mismo sexo, digamos, no existen todavía cárceles mixtas, o sea, no existen las cárceles de mujeres o las cárceles de varones. Y esas personas tienen prácticas sexuales homosexuales, y vos decís, pero antes de venir acá usted que era, no, a mí me gustaban las personas del otro sexo, pero acá no tengo nadie con quien practicarlo. Y cuando salen de ahí, vuelven a ser heterosexuales. Digo, eso, entonces ese tiempo que estuvieron bajo prisión y tuvieron relaciones con personas de su mismo sexo, ¿los definió como homosexuales o siguen siendo o nunca lo fueron? ¿Qué es? Entonces, Para la psicología entonces, ¿el homosexual se nace o se hace? Para la psicología está mal preguntado. Para las psicologías. O para las psicologías. Porque hay muchas posiciones diferentes, ¿no? Volviendo, porque quiero terminar eso y después contestar otra cosa. Si es que una práctica sexual define una identidad sexual, o no. No, que eso es otra cosa. Digamos, si yo practico una vez una sexualidad con una persona de mi mismo sexo, en ciertas condiciones como la de la prisión, por ejemplo, decimos, ¿no? O como la que muestran incluso algunas películas del viejo cine italiano, de esos pastorcitos de ovejas que están meses, y no hace falta de italiano, los pastores de ovejas acá en Chubín y en Santa Cruz lo mismo, ¿no? En la inmensidad de la desolación donde no hay nada ni nadie. Y bueno, terminan teniendo una relación con la oveja una vez, ¿no? Esos son zoofílicos por sí, porque uno diría, bueno, incluso el propio Freud decía, bueno, que la categorización de estas cosas tiene relación con cuánto acceso a otro objeto sexual vos podrías tener. No obstante, la integra dentro de los invertidos relacionales. Claro. Igual que los maestros con las niñas, también daban el ejemplo en el caso de los animales, que por ahí sucede porque tienen más contacto con niños que con las personas. Eso yo pondría un título de aparte. Bueno, pero eso está en el ensayo. Pero no es que no justificando así, por ahí lo está sacando a contexto. O sea, es lo que está planteando que generalmente el objeto que termina siendo partícipe de la perversión del sujeto tiene que ver con el ámbito en donde se mueve, ¿entendés? Pero no significa que alguien que no sea perverso vaya a querer tener relaciones sexuales con un niño. La perversión ya está en uno. Y
tuvo el acceso a un niño y un animal, por ejemplo. Entonces fue con el niño y no con el animal. También se trabajaba con muertos, en una actividad forense era con un muerto. O sea, la perversión está en el sujeto y el acceso al objeto es lo que varía, digamos. El nivel de ese... Claro, como otro ejemplo, porque lo nombraron. Claro. Es decir, entonces quiero decir, si hay un dicho que dice, porque una vez maté un gato, me llaman el matagato, ¿viste? No sería bueno. Si una vez esta persona, en base como condiciones como esta que decimos, eso es un homosexual, ustedes saben que algo que es un chiste famoso, ese que tipo están haciendo una obra en un lugar y eran todos hombres que están haciendo una obra en la montaña y había peones, capataz y un ingeniero que dirigía la obra, ¿no? Pasaban la semana y el ingeniero tenía que tratar de mantener un trato así distante con su subordinado para no hacer joda ni participar en los asados de la noche, esas cosas. Pero llega un momento que ya no aguantaban más. Entonces le llama a un capataz en confianza y le dice, escuchen una cosa, ¿cómo hacen ustedes acá cuando quieren tener sexo? Y bueno, dice, nosotros nos internamos allá en el borde de la montaña y le agarramos al indio puto, o sea. ¿Por dónde aquí? Se vamos por allá, que se puede ir a disfrutar y subimos al indio. Bueno, para eso se clarifica, ¿viste? Toda su vida. Llegar ahí. Y bueno, al día siguiente, cuando van a empezar la jornada de trabajo, aparece el ingeniero golpeado, toda la cara desfigurada, magullones por todos lados, sangrado. Y viene el capataz y dice, ¿qué le pasó? Déjeme, me dice, hice lo que usted me dijo, le fui a ver al indio puto. ¿Y qué pasó? Me cagó a trompar, dijo. Pero dice, usted fue solo, y cómo no, y ahí solo es una crueldad. No, dice, usted cómo hace, nosotros vamos entre 20, 19 lo sostiene y uno lo coge. ¿Ese indio era puto o no era puto? De otras circunstancias, digamos, ¿sí? Bueno, sería. Según el contexto de que eso se da, uno podría decir si eso es, como que dice, una, entre comillas, elección entre otras posibilidades, o si es la única que le queda a esa persona. Por eso decía, bueno, de la misma manera, entonces digamos, cuando decís nunca va a tener, bueno, no sé si nunca, también hay homosexuales que han tenido relaciones con personas del otro sexo, lesbianas que han tenido relaciones con personas del otro sexo, eso, digamos, ahora voy a decir, pero ¿a ellos qué les excita? No, la verdad que les excita eso que dicen, el fetiche, o les excita a la persona del mismo sexo. Como dice, si yo tuviera, mire, si yo tuviera, como decir, como los mazos de las cartas de un mazo, ¿no? ¿Cuál carta elegiría? Yo elegiría esta. Si esta carta no está en el mazo, elegiría tal otra. Y si solamente hay una carta en el mazo, bueno, no me queda más que elegir esa. ¿Sí? El término explorando su sexualidad está bien dicho. En el caso de homosexual. No en el caso del pastor o del Carlos Preso. Sí, a ver, habría que ponerlo en qué contexto teórico decirlo, pero se podría aceptar, es una exploración, digamos, ver, es decir, uno quiere decir, claro, alguien para llegar a tener una, suponte, digamos, a todos nos ha conflictuado en la época de la adolescencia, tiene la sexualidad, ¿no? O a veces antes o después, pero digamos, se podría decir, bueno, para que alguien llegue a tener ese, aceptar eso, digamos, pudiendo aceptar otras cosas, aceptar eso, algo de él se juega en eso, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir absolutamente, porque una cosa que uno podría decir, justamente lo que Freud planteó es que el niño tenía una disposición polimórficamente perversa, dicen esos artículos, ¿no? Incluso Woody Allen, sobre todo la época de la película sobre sexo que hacía Woody Allen, se presentaba y decía, yo soy un perverso polimorfo. O en esa película que yo decía que todavía pasa todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Era una serie de sketches y en uno de esos hace un personaje que va a un médico o un psiquiatra porque tenía relaciones sexuales con una oveja. ¿Cuál es su problema? Le dice el psiquiatra, que ella ya no me quiere mal. Bueno, digamos, o sea, el niño es un perverso polimórfico, o sea, potencialmente podríamos ser de cualquier sexualidad al momento de nacer, incluso no solo al momento de nacer, en los primeros estadios, por decirlo así.
¿qué va a hacer que elijamos una u otra? Bueno, ahí viene la respuesta a la pregunta que vos hacías hoy. Si esto es que se nace, se construye. Bueno, yo voy a decir lo que nosotros Sí, llamamos se hace, digamos. también que está, como dicen acá, está el tagú y el mengote. Nosotros desde el psicoanálisis entendemos que el lugar que va a tener el niño en la vida de los padres, sobre todo la de la madre, es lo que marca también algo de cómo va a ser su sexualidad. Y el trato que ese niño recibe desde lo que es su entorno social más inmediato, desde el momento en que llegó al mundo. A veces incluso desde antes, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, mirá, yo soñaba con tener una nena, pero nació un varón, y en algunos casos tenemos casos psicóticos. Yo he visto casos de madres que han tratado al varón como una nena desde que tenía un año, ¿no? Y le ponían, digamos, toda la ropa rosadita, y le hacían la televisión como le hacen a las nenas, y porque ella quería tener una nena, y le salió un varón. En el 99% de los casos, esos chicos terminan siendo homosexuales. Terminan siendo una nena. Claro, los juegos, por ejemplo, jugar a la muñeca. ¿Viste? Vamos a jugar a que servimos la merienda. ¿Viste? Quiero decir, hay emblemas de la masculinidad o emblemas de la feminidad que las sociedades todas desarrollan, ¿sí? Por decirlo, no sé si todavía se seguirá por ahí en la época del juguete electrónico, ¿verdad? Pero digamos, hasta cuando ustedes fueron chicos, digamos, había los varones tenían que jugar con los soldaditos, con los autitos, con los muñequitos, a la pelota, digamos. Y las nenas tenían que jugar a juegos, digamos, de alguna manera emblemáticamente femeninos, ¿sí? A la muñeca, que decíamos, servir la merienda, a las cosas, digamos, domésticas en muchos casos. Bueno, a lo mejor eso también va cambiando ahora, ¿verdad? Pero lo que nosotros decimos desde el psicoanálisis, después va a responder es que el modo en que lo que nosotros llamamos el gran otro, el otro con mayúscula, el mundo de lo simbólico, lo social, de cómo trate ese mundo al niño, de eso va a depender lo que se inscriba, digamos, en el psiquismo de ese chico como su posición en la sexualidad. Es decir, en otras palabras, pensamos que no depende de ninguna manera de la genética, digamos, pero sí si vos querés llamar en el sentido piagetiano, de la genética, de la génesis, en el sentido de cómo se va dando ese contacto social que hace que en algún momento, bueno, alguien está puesto en el lugar de ser una nena, aunque su genital sea masculino, o viceversa, ¿no? De ser un varón, aunque su genital sea femenino. Después hay que ir viendo caso por caso. Yo estoy viendo por ejemplo un caso ahora donde se trata de la señora que yo entiendo que tiene un hijito varón, ¿no? Y ella se separó del marido, entre otras cosas porque el marido, digamos, no hacía de lo que uno esperaría llamar el hombre de la casa, no en el sentido sexual, sino en el sentido que, digamos, era un bon vivant, por decirlo así, ¿no? Y ella tenía que hacerlo todo. Entonces un día se terminó casando, la metió 2 veces, 3 veces, 5 veces, y ella no tiene que ir de casa. Lo que tiene es un hijo varón, y ahora es chiquito, que es muy pequeñito todavía, pero empieza como a tener elecciones claramente femeninas. Quiere elige las muñecas, se quiere pintar los labios, se quiere pintar las uñas, y bueno, uno dice, bueno, esta señora le dijo al padre que se vaya, bueno, hacía de hombre. Sería, si el niñito ha leído esto, sería, los hombres son inservibles, mejor ser mujer. Tiene que ver directamente con una cuestión identificatoria, de refuerzos, de estímulos, de referentes en la vida del sujeto también, de situaciones incluso a veces traumáticas que se procesan, que se vivencian en los primeros estadios. Por ahí las otras líneas psicológicas no hacen tanto hincapié que tenga que ver con lo que llama un poco más el psicoanálisis el complejo de Edipo en sí mismo, que se inicia así, todas coinciden, hasta donde yo sé, desde la psicología sí se coincide que tiene que ver un poco más con la estimulación y el tipo de vida que tenga. Se habla de alguna carga genética, hay estudios que demuestran que un porcentaje bajísimo de la población, personas que son homosexuales, tendrían, desde la cuestión hormonal y demás, mucho más carga femenina de sujetos masculinos y viceversa. Se habla que existe eso, pero es una estadística
de la que se demuestra en estos casos. En un montón de otros, en la mayoría, se demuestra que la elección, que yo les dije que yo estoy, por lo menos estoy muy en contra de ese término de elección, porque escuchando a personas homosexuales sé que lo eligen. Yo les contaba. ¿Cómo elegimos nosotros? Exactamente. No es que vos llegás hasta los 12 años indeciso y decís, ¿dónde están las chicas? Claro, por supuesto. Uno lo dice, le pasa eso a los homosexuales. Generalmente la mayoría, o la gran mayoría de los homosexuales que conozco tienen una relación súper rara con las madres. Es como que las madres se los sobreprotegen y ellos hablan de la mamá como que si fuesen, es así, tienen una conexión muy grande con ellos. Y en general una pésima o inexistente relación con el papá. Eso es lo que yo decía, tiene que mucho que ver con estas cuestiones identificatorias, hasta conductas de sobreprotección o de ausencia, de referentes importantes en la vida, como esto que mostraba, quién lleva las riendas de la casa, quién toma las decisiones. Entonces la mayoría de hijos de padres homosexuales tienen como una mayor tendencia a ser homosexuales que de un chico que vive en una casa Padres heterosexuales. de padres. Todavía no se sabe, son relativamente recientes, que ya no hace más de 25 años más o menos que en el mundo se aceptó que personas homosexuales críen hijos, ¿no? O adopten hijos, y aparentemente hasta acá, lo que se reporta en la bibliografía de René, no es así como No hay información objetiva, no hay información de investigaciones psicológicas que demuestren que padres homosexuales orienten a los hijos en una orientación homosexual. No hay. Efectivamente, uno podría decir para sorpresa si se quiere, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hasta ahora. La evidencia científica hasta el momento no lo muestra. Exactamente. ¿No? Podemos tener un montón de hipótesis al respecto, a favor y en contra, pero. Como esa palabra, la evidencia científica, entendiendo como siempre se entiende en nuestra biología de que la ciencia no siempre dice la verdad. Que la ciencia va por un lado y la verdad por otro. Contradice un poco entonces en lo que sostiene el psicoanálisis. No, porque puede haber una figura, porque depende de la figura. Uno ve que son funciones, la función materna y la función paterna. A veces la función paterna, a veces hay, por ejemplo, pongamos, chicos que perdieron a sus papás, o chicas, ¿no es cierto?, que perdieron a sus papás muy pequeños, y otra persona cumple la función paterna y se suple perfectamente, digamos, otra pareja, un tío, un hermano mayor, un abuelo, digamos. Entonces, se cumple, está presente la función paterna. No tiene que, a veces tanto el padre vivo también y el padre ausente y otra persona lo suple. Entonces, lo mismo pensemos en el caso de estas parejas. No significa que no esté esa función implantada, establecida. Te podemos dar opiniones de acá, hermano, pero no tenemos hay mucho escrito, la verdad. Para explicarlo un poco más, pero hay que pensar en eso. Eso nosotros llamamos el ser femenino o el ser masculino. Es una cuestión, como digamos, de sustancia o de apariencia. A ver, yo te veo a vos, y vos tenés toda la pinta de ser una señorita, ¿no? Y la apariencia no es una señorita, pero podría pasar que no fuera. Es decir, lo que me hace a mí tomarte a vos por una señorita es tu apariencia es una señorita. Es decir, lo que se llama, para los franceses se llama una cuestión de semblante. Yo te semblanteo y me pareció que sos una mujer. Podría pasar que no lo fuera, en sustancia podría pasar que tenga genitales masculinos, ¿no? Pero la verdad es que tu semblante es femenino. En función de ese semblante, podría pasar que el varón que te estoy viendo, no yo, porque van a llevar preso, diga, mire, me enamoré de esta chica y quiero tener algo con ella. Y podría pasar que vos fueras de semblante femenino y el día que vayan a la cama, vos digas, ¿sabes qué? Yo no tengo eso que vos crees que tengo, yo tengo genitales masculinos. Quiero decir que entonces, casi todo lo que llamamos de la sexualidad es una cuestión de semblante, de apariencia. Digo, esto incluso por algo que la vez pasada, se hablaba el jueves pasado, de qué pasa con esos hombres que van a tener sexo con travestis. Porque sería la primera lectura que se hacía hace 20 o 30 años, estos son homosexuales, porque, ahora, ese travesti tiene una apariencia de mujer, el semblante de mujer se hace llamar mujer, muchas veces te impostan la voz,
se visten, se agregan cosas, se sacan otras. Tienen toda la apariencia de una mujer. Cuando alguien quiere tener sexo con esa persona, estamos hablando de que es homosexual o que es heterosexual. Es una pregunta respecto al físico. Yo no estoy diciendo que sea A o B, pero no es tan sencillo como decir, mira, si vos sabes que este tipo alguna vez tuvo o tiene genitales masculinos, entonces eso es homosexualidad, porque todo el semblanteo es de femenino. Y viceversa, en la situación de mujeres, digamos, que se acercan a alguien que tiene un semblante masculino, y después saben que yo soy de semblante más, porque yo, bueno, no tengo que... Pero bueno, pero esta otra mujer se enamoró de esta mujer, en tanto que tiene la semblanza, la apariencia de masculinidad. Pero en el fondo, digo, toda la sexualidad es así. Es decir, uno se guía, digamos, por lo que uno llama las apariencias. Podría llamar así, pero hay que ir más allá de las apariencias. Pero eso pasa después. Digo, si a vos te atrae a alguien hoy, que tiene todo el perfil de ser un hombre, que seduce, vos empezás a fantasear con él, y después cuando te encontrás con él, te dicen, no, mira, habla con ese tono, ¿qué diríamos? ¿Que vos sos homosexual? No, ¿verdad? O sea, vos te entusiasmaste, te ilusionaste, te enamoraste, con alguien que tiene una semblanza es el nombre. Todas las cuestiones de la sexualidad son de semblante. Ahí se me hace que en ese momento, si le dice a la persona, o sea, si me dice soy una mujer, ahí te atrae la cuestión de la homosexualidad, porque sabiendo que es mujer, si continúas, sería... Totalmente así, porque si te dicen, yo lo que no tengo es pene, pero yo soy un señor como Pinker o como cualquiera acá, pero no te falta el pene. Pero yo te voy a dar ahora, como si yo le dijera, yo te voy a dar ahora que te da cualquier hombre, y hasta el otro consolador. Y va a ver que se tratar mejor que como te trataron todos los hombres que te trataron hasta ahora. Pero soy simple. Es mucho más compleja, ¿entiendes? Por eso digo, la sexualidad siempre en alguna medida es problema de apariencia. Lacan, justamente a lo largo de sus últimos seminarios, el seminario 20 se llama De un discurso que no fuese del semblante, ¿no? Como diciendo de algo que no hablara de lo que se semblantea. Yo te hablé todo eso y al año siguiente el título del seminario 21 fue o peor. Como diciendo, y bueno, si no es del semblante, algo peor, porque digamos, de lo que hablamos es de cómo nosotros nos parecemos, cómo digamos, nos vivimos en sociedad en función de cómo parecemos. Bueno, por eso, digamos, a mí a veces me resulta interesante hacer ejemplos de cómo esto, no quiero hacer reduccionismo y decir que las cosas que el psicoanálisis dice puedan explicar el mundo, porque el psicoanálisis no es una filosofía, es una teoría que trata de explicar el pensamiento de la mente. Pero lo que ocurre es que en los grupos colectivos humanos, si bien hay otras leyes que también lo rigen, como la sociológica, digamos, siguen estando integrados por sujetos humanos que tienen un psiquismo como el que más o menos el psicoanálisis dice que tiene. Entonces yo digo, en los fenómenos colectivos, nosotros tendemos a suponer cosas en los otros, que cuando los otros nos dicen que no son, nos parece como, yo creí que lo era, ¿viste? Yo voy a usar un ejemplo que voy a poner con mis lecturas del mundo social o del mundo de la política, ¿no? Yo vivía un tiempo en Estados Unidos, cuando era joven, y en Estados Unidos todos los ciudadanos norteamericanos tienen algunas creencias tales como que sus autoridades son absolutamente honestas, morales y correctas, que la política de los Estados Unidos es moralmente la más correcta y que los gobernantes de Estados Unidos siempre le dicen la verdad a los ciudadanos. De hecho, los eslogans de ellos son: esta es the land of the freedom and the home of the brave, como dicen, ¿no? La tierra de la libertad y el hogar de los valientes. Y donde otro de los dichos para ellos es: equality of opportunity is a reality. Acá la igualdad de oportunidades es una realidad. Cuando el otro día, por ponerlo más reciente, ¿no?
este señor Snowden cuenta lo que pasa, que hacen espionaje la agencia de seguridad norteamericana, que nos espían a todos los ciudadanos de Norteamérica, a todos los ciudadanos del mundo a lo que se le ocurra, que le espían a los dirigentes políticos de toda Sudamérica o económicos para ver en qué andan, ¿viste? Tiene que salir a aclarar, termina diciendo sí, pero la verdad es que es cierto, le espiamos, ¿no? Con un argumento, si vos querés, que para mí también hay que rescatar eso, un argumento sincero, que tú pensás, mire, lo que estoy pasando otro día acá, ya lo había visto hace 25 días y me impactó mucho. Pero pensé, mire, la sociedad tiene dos exigencias simultáneas que son contradictorias. La sociedad quiere el máximo de privacidad y al mismo tiempo quiere el máximo de seguridad. Y una cosa no es posible con la otra. Y son opciones que uno hace, dice. Ustedes quieren vivir seguro, y entonces no pueden tener tanta vida privada. Digo, finalmente cae la máscara, también cae, pero o sea que era de semblante. El semblante es que son gobernantes honestos, que dicen la verdad y que no hacen nada que esté contra la ley. 10 años atrás, cuando Estados Unidos invadió Irak, era porque Saddam Hussein tenía armas nucleares. El mundo entero fueron inspecciones, algunos decían que sí, que no, que pueden haber, ¿no? Eso justificó la invasión a Irak. Estados Unidos hace 11 años se quedó en Irak, se apropió de todo el territorio de Irak. Los iraquíes siguen más pobres que antes, peleándose entre ellos a muerte, y Estados Unidos tiene un gobierno que lo que garantiza que no puede sacar petróleo de los pozos. ¿Era verdad que Saddam Hussein tenía armas nucleares? No, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que la verdad, diría Miguel, la verdad es impotente para mover el mundo. El mundo no se mueve en base a la verdad. Se mueve en base incluso, como decíamos hace un rato, en base a datos supuestamente de la ciencia, pero lo que dice la ciencia no es la verdad. La ciencia está condicionada por intereses concretos. A ver, cuando Bill Clinton fue presidente, tuvo que salir a pedirle disculpas a los ciudadanos norteamericanos por un experimento que se hizo en la década del 30. 1930 estamos hablando, ¿sí? O sea, en el siglo XX ya se había volvido la esclavitud. Un laboratorio hace una investigación de cuando comienza, digamos, en la década del 10 y del 20, un auge extraordinario en Estados Unidos, como en muchos lugares del mundo, de una epidemia de enfermedades venéreas. Enfermedades de transmisión sexual. Y se crean los primeros antibióticos. Se llaman los antibióticos hace 100 años, la penicilina hace 100 años. Bueno, se estaban probando antibióticos y se tenía que experimentar en humanos si los antibióticos eran eficaces para combatir la sífilis. ¿Qué hicieron? Se tomaron grupos de población blanca y grupos de población negra. A los blancos se les dio antibióticos y a los negros se les dio placebo. Años más tarde, cuando a los 5 años concluye la investigación, dicen, miren, los blancos se curan con el antibiótico y los negros no se curan con el antibiótico. La raza blanca es mejor, porque fíjense que la raza negra no se curó con los antibióticos como si la raza blanca. Y cuando en el año 50 o 60 se desclasifican esos papeles, se tienen los datos fehacientes de que en realidad a los negros se les había dado placebo. Tardó 30 años el gobierno de Estados Unidos en reconocerlo y finalmente Clinton tuvo que pedirle perdón a la población negra, admitiendo que eso fue así. Y que ese dato de la ciencia era un dato falso, condicionado por la ideología de los que mandaron a hacer el experimento, que querían demostrar que la raza blanca era superior a la negra. No sé si he sido claro de esta cosa. Entonces digo, las cosas que se pueden hacer manipulando datos objetivamente científicos, quería contar uno más moderno y menos trágico, pero también a fines de la década del 70, o sea, las benzodiazepinas son un invento, digamos, de hace unos 60 años. Empezó con el diazepam, siguió con el clonazepam, y se comprobaba que estas benzodiazepinas tenían un efecto adictivo muy importante, que hacía que había que relativizar, digamos, el beneficio de darle eso a los pacientes porque se les generaba adicción. A mediados de la década del 70, el laboratorio John Wyatt de los Estados Unidos le encarga supuestamente una investigación científica a un grupo de científicos holandeses para el desarrollo de una nueva benzodiazepina que ellos estaban inventando, se llama lorazepam.
los científicos holandeses, muy científicos, publican en el año 80 los resultados de la investigación y dicen, eureka, esta es la primera benzodiazepina que no da adicciones. El laboratorio de John Wayne patenta el lorazepam, lo difunde en todo el mundo. Todos los visitadores médicos de John Wayne en todo el mundo fueron recorriendo a los consultorios de los médicos explicándole que en vez de dar diazepam o clonazepam, dieran lorazepam, porque el lorazepam no daba efectos adictivos. Vendieron 80.000 millones de pastillas de lorazepam en el mundo. Y estos humildes y pobres científicos holandeses en el año 87 sacaron un artículo pidiendo perdón porque ahora que pasaron más años nos dimos cuenta que estuvimos equivocados en lo que dijimos, que el lorazepam también da adicciones. Así que le pedimos disculpas a la comunidad científica y a la comunidad médica. Y en tanto, en 7 años se vendieron 80.000 millones de pastillas de lorazepam en el mundo. Porque te venían los visitadores médicos a los laboratorios médicos y dicen, doctor, olvídese del diazepam y del clonazepam, lorazepam. Mira, acá están los científicos holandeses. Por eso, un amigo mío suele decir, cuando algo se hace mal y termina mal, si no sé qué, eso mismo, hicieron el año pasado un conjunto de científicos holandeses. Por supuesto, también salió mal. Si está mal hecho, va a salir mal hecho en manos de científicos holandeses o de consentimiento que quieran pretender ser científicos, no sé. Si está mal hecho, va a salir mal. Entonces, digo, así se mueve la ciencia. No se pasa la verdad. El mundo entero, todos nos movemos en base a algo que no es la verdad. Porque, a ver, la verdad desnuda a veces es muy difícil de soportar. Por eso no queremos, digamos, eso que dicen los fetichistas, podríamos decir, que llevan hasta la perversión, en realidad los neuróticos, ¿vieron cuando Freud dice, el neurótico se limita a no querer saber nada de la realidad? Dice, no niega la realidad, pero se limita a no querer saber de ella, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera que ver, vos, yo, cualquiera de nosotros, la verdad desnuda, quizás no la soportaría. No la soportaría. Entonces, es decir, no vemos a las personas, a las realidades tal como son, porque si las viéramos tal como son, no las soportaríamos. Yo por eso siempre digo esa película vieja ya, donde Richard Gere hace de abogado de un tipo que supuestamente se hace pasar por un débil mental, que matan a un obispo en una iglesia y argumentando que el obispo había abusado de él. Y como el obispo había abusado de él, él lo mató, le entró a robar, le mató, no sé qué historia. Hace toda la película, él de abogado, hace un abogado espectacular defendiendo los derechos civiles, los discapacitados, maravilloso. Llega al final del juicio, lo absuelven a su cliente por discapacitado, y supuestamente porque había abusado de este chico cuando era chico, qué sé yo. Y en las últimas 3 escenas de la película, él se va a verlo a su cliente para decirle que estaba libre, y el tipo dice, soy un buen actor, doctor, ¿verdad? La verdad es que yo nunca me imaginé que tenía tanta capacidad de actuar tan bien y representar tan bien un medio mental. Pero la verdad es que el obispo no me había abusado nunca, y tampoco yo soy un débil mental. Y vos ves el rostro del personaje del abogado. Era absolutamente perplejo. La verdad es muy imposible de soportar. O sea, yo soy el abogado que le ayudó a este farsante, a este psicópata, a este tramposo, a quedar en libertad. Sí. Entonces a mí me cuesta muy mucho mirar al otro, ahora que cayó el velo, y mirarse a sí mismo y decir, ¿yo contribuí a eso? Sí. Alguien lo miraría afuera y diría, pero usted, un abogado deshonesto, le mintió, y tú podrías decir, mire, yo no lo sabía. Bueno, sí, no lo sabía, pero lo hizo, objetivamente lo hizo. Es muy difícil soportar la verdad de todas. Siempre le ponemos máscaras por eso. Esas máscaras, como hoy dije, le decía hoy, son del mundo del imaginario, del registro del imaginario. Supongamos, a ver, vamos a decir algo que uno en general siempre piensa bien, ¿no? De la mamá de uno. Capaz de pensar muy bien de tu mamá.
Pero supongo que tu mamá tiene una hermana o dos hermanas y vienen y te dicen, che, tu madre te está haciendo tal cosa a vos. Y me dicen, no, si mi mamá hace eso por día. Mirá, y dicen, vos sos muy chica y cuando se hace, naciste. Nosotros tu mamá nos somos hace 45 años. Tu mamá siempre fue así, hace esto, lo otro, vos que haces, te termina echando a tu tía. Pero vos vas a sostener la creencia de que tu mamá es buena y no quiere joderte. ¿No? Y después, capaz que a la vuelta de los años te enterás y esto hizo para manipular, esto quería que yo haga tal cosa. Pero si tenía razón, pero yo no lo podía ver. Esas cosas nos pasan en la vida diaria, todos, que idealizamos personas, desde la perspectiva, digamos, imaginaria. En función de eso construimos un vínculo, una imaginación, un proyecto, si vos querés, y después resulta que fuera. O sea que vivimos mucha más parte del tiempo en la mentira que la verdad nosotros. Vivimos más tiempo en la mentira que la verdad. Pareciera que no tenemos muchas formas mejores de esto. Porque si yo me dijera, bueno, pero en alguna época de la historia esto fue distinto, y por lo menos la historia moderna hasta donde conocemos parece que no. Parece que no. Vuelvo a decir, quiero decir, se repiten los fenómenos de masa por esto, por la idea de psicoanálisis, no digo. Por ejemplo, lo que la enorme mayoría del pueblo alemán dijo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se enteraron de que habían matado 6 millones de judíos que existían en campos de concentración y la gente decía, esto no pudo haber pasado en Alemania. ¿Cómo va a pasar eso en Alemania? Esta es la tierra de Goethe, de Schiller. Esta es la tierra de los más grandes pensadores de la intelectual, esta es la tierra de Kant. ¿Cómo va a pasar esto en Alemania? Bueno, pasó eso en Alemania. O sea, vive más con la mentira de la verdad. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, se entiende hasta acá entonces lo que estamos diciendo. Estas cosas están en el texto de Freud. Algunas cosas siguen teniendo vigencia tal como tenían hace 100 años. Y otras cuando están en pensarse en revisión, las cosas no son tan vistas ahora como hace 100 años, y quizá esto que estamos diciendo ahora sea una prueba de eso que al principio del año decíamos nosotros que la psicopatología es algo absolutamente dinámico, como un cuerpo vivo de conocimiento. ¿Sí? Digamos, cuadros que antes se consideraban patológicos, ahora han dejado de serlo, y a la inversa. Un poco hay que cuidarse, como dice un analista amigo mío de la epidemia de los DSM, de las clasificaciones, porque dice, al tiempo que avanza la clasificación del DSM, hoy mismo, dice, miles de personas se van a acostar en el mundo y mañana se van a despertar con un diagnóstico que hasta hoy no tenían, porque el DSM tipificó un cuadro más. Y entonces ahora hay un cuadro más que ayer no había y yo justo caigo dentro de ese cuadro. O sea que hoy tengo una enfermedad que ayer no tenía. Pero por tanto ya no clasifica el DSM. O sea, digo, la psicopatología no tiene otra alternativa que incluirse dentro de lo que es la cultura de cada momento y en cada lugar. Ese artículo que yo siempre recomiendo a la gente cuando quiere empezar a leer la obra de Freud, lo primero que tiene que leer es la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Porque ahí es donde Freud va a mostrar, mire, en la vida cotidiana está todo el tiempo presente la psicopatología. Si queremos entender este concepto amplio de psicopatología, que consistiría, digamos, para decirlo de una manera sencilla, en que el aparato mental nuestro no siempre funciona como queremos que funcione, o como idealmente debería funcionar. Entonces por eso tenemos lapsus, por eso tenemos olvido, por eso tenemos acto fallido, porque el aparato no funciona tan bien como queremos. Bueno, la psicopatología como materia, la psicopatología general, está enlazada al tiempo en el que vivimos, a la cultura y al lugar del mundo en el que vivimos. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos en Rusia, por ejemplo, habrán leído esto última semana, con el
momento del Mundial de Atletismo en Rusia, por ejemplo, que la legislatura rusa sancionó, digamos, la prohibición absoluta de la homosexualidad en Rusia. Y o sea, en Rusia eso es visto como una degeneración moral, una enfermedad, en el mismo momento en que en esta parte del mundo estamos sancionando la ley de identidad de género. O sea, todo tiene que ver con las cuestiones de tiempo y de lugar. En este lugar eso es aceptado como algo normal, y en Rusia en el mismo momento está sancionado como algo patológico. O sea, por eso digo que la psicopatología es siempre un territorio resbaladizo, por eso nos obliga todo el tiempo a hacer de nuevo el de psicopatología. Bueno, en lo que en estos días también ustedes habrán visto que está invadida toda la televisión, los medios de comunicación, es la cuestión de lo que se llama la otra variante de las perversiones, que son las perversiones sociales, también llamadas psicopatías. Yo les decía el jueves pasado que en algunos casos la perversión social y la sexual van juntas, ¿no? Como decíamos el otro día, alguien que somete a alguien a una violación, pero además le roba, además se, digamos, produce, digamos, actos vinculados a lo que clásicamente se... Porque, digamos, lo típico de lo que llamamos la psicopatía es el delito, la delincuencia, pero que muchas veces, como decíamos, van juntas con la perversión sexual. Tiene que ver también con esto celeste, de que estas personas, podríamos decir, así como decíamos los fetichistas, los violadores, son así, no es que tienen una enfermedad, no es que están enfermos, es algo del orden del ser. Creo que la psicopatía es el mismo caso, ¿no es cierto? De ahí que, a ver, si uno se remontara a libros de hace 200 años, 300 años, ya la sociedad entonces decía, ¿qué le vamos a hacer con los psicópatas? Porque no cambian. Y no cambian. ¿No? Porque no es que tienen una enfermedad, es algo del ser. Ellos son así. ¿No? Digo, esto lo compartimos desde todos los enfoques teóricos. Eso era lo que yo les enseñaba cuando hablábamos de fenomenología, para que se ubiquen las disposiciones psíquicas, ¿se acuerdan? Desde siempre fue así, el sujeto se desarrolló de esa manera, se dispone de esa manera, sus disposiciones, ¿no? Es lo que desde el psicoanálisis estamos llamando la estructura perversa del psicópata. Se estructuró de esta manera. Digo, en esto coincidimos todas las teorías, después en todo caso tenemos diferencia, nosotros pensamos en psicoanálisis, que también los psicóticos y los neuróticos es algo del orden del ser, no del que tienen una enfermedad, y otros enfoques más fenomenológicos lo piensan de otra manera distinta. Pero en esto no hay nadie que no diga lo mismo, ¿no? El tipo que primero, así desde la perspectiva psiquiátrica, más estudió la psicopatía, se llamaba Kurt Schneider, que allá por la década del 30, fin de la década del 30, año 39, se conoce el primer libro escrito por alguien sobre psicopatías, y él definió a los psicópatas como personas que sufren y hacen sufrir. Fíjense que un enfoque que muchos hoy discutirían si que la verdad que los psicópatas sufren. Lo que no ayuda es que hacen sufrir. ¿Sí? Y que el mayor goce de ellos está justamente en hacer sufrir. Eso que yo les decía el jueves pasado, que para el violador muchas veces lo que más disfruta del acto violatorio no es la penetración, sino es la desesperación, el horror y la angustia que suscita a la otra persona. Es más, a veces ni siquiera la terminan violando, con el solo hecho de tenerla amenazada, diciéndole que si no me practicas sexo oral te voy a pegar un tiro en la cabeza, así que acércate, y ver la desesperación de esa otra persona. Por ahí eso mismo ya es lo excitante. Es decir, uno podría pensar que en torno a todo esto está en juego una de las cosas que el otro día yo le decía, Freud estudió, pero que existen estos dos nombres, es porque estaba el Marqués de Sade y Sacher-Masoch, que había escrito antes de Freud, que uno de los componentes, a veces importantes, a veces en cuanto a más intenso o menos intenso en la sexualidad humana, es el sadomasoquismo. Sufrir y hacer sufrir, o
hacer que a uno le hagan sufrir. Yo les contaba un poco el chiste ese entre la conversación entre un masoquista y un sádico, que el masoquista le dice al sádico, haceme sufrir, y el sádico le dice, no. ¿Sí? Al principio del año le decía que para el psicoanálisis ustedes siempre se tienen que acostumbrar a conceptualizar las cosas, como uno diría, a predominio de. Quiero decir, es como si uno dijera algo, vamos a explicar algo que ustedes ya conocen. Nosotros hemos visto al principio del año lo que pasaba con la estructura de la psicosis, una cosa de psicosis, un plano espacial, todo. Quiero contar esto, a ver, esos psicóticos, hasta que ya alguna idea en la cabeza, están psicóticos las 24 horas del día, los 5 días de la semana, siempre locos, no, ¿verdad? A veces están locos y otras veces no. O sea, que decir, pero si llegan a cambiar, yo le mando a un pariente mío, psicótico, le doy 20 pesos, te mando a la almacén de la esquina de Roma, que te lleva al medio kilo, ¿podrá hacerlo? La mayoría de las veces sí, y algunas no. Entonces me dice, pero ¿sería capaz de hacer eso? Sí. Entonces no estaba tan loco. Bueno, para eso no. Pero entonces no puedo decir que no, bueno, digo por otras razones. Quiero decir, que alguien tenga predominantemente un punto de características, incluso nosotros decimos que hace una estructura, no quiere decir que no sea capaz de ciertos comportamientos que parecerían propios de otra estructura, para decirlo de una manera. Por eso debe estar inundado en los medios de comunicación. Este señor, el portero Mangeri, del que tanto se habla, ¿no? Fue 11 años portero del edificio y no tenía estos problemas, ¿no? O sea, ¿era o no era capaz de tener conductas, digamos, llamémosle, si a ustedes les gustan las canciones normales? ¿Era o no? Sí. Socialmente adaptado. Todos los del edificio decían, mire, un excelente hombre, muy correcto, muy trabajador. Por ahí decían, mire, el problema es que la mujer es media chiflada, pero bueno, el tipo era correcto. Ese tipo correcto, aparentemente un día hizo lo que se supone, vamos a ver, si se dirá o no, si hizo lo que hizo. Entonces, ¿cómo fue posible que este tipo haga eso? Bueno, uno podría decir, mire, porque él es predominantemente tiene una adaptación social, pero la verdad que la estructura es que el tipo era un perverso. Ahora, el predominio de, ¿qué quiere decir? Alguien puede ser predominantemente sádico, ¿sí? Pero tener en algunos momentos comportamientos masoquistas, o viceversa. Hay un predominio del masoquismo, pero a veces las personas son sádicas. Uno cuando se hace más viejo y vive más cosas, y en nuestro caso, que también atiende más gente, observa con qué frecuencia este tipo de situaciones se dan en las relaciones de pareja. Y no hablo ya de la sexualidad misma, no solamente digamos lo que hace a los actos sexuales, a la vida, a la convivencia cotidiana misma, ¿sí? Hago esto, ¿y por qué hace esto? Y esto hice medio para que sufra, para que sienta un poco lo que yo sentí cuando él me hizo tal otra cosa. Sí, yo un poco le aparenté, sí me enojó un poco, tanto no, pero ya aproveché la volada, porque como él siempre me hace sufrir a mí, entonces yo ahora le estoy haciendo sufrir a él. Es decir, alguien que dice, mire, yo casi siempre estoy en posición masoquista, cuando encontré la oportunidad, giré un cuarto de vuelta, como dice el termo brasileño, giré media vuelta, y ahora estoy del otro lado. Es decir, son cosas que tienen un predominio de, pero no quiere decir que sean absolutamente siempre de la misma manera. No es que todos los sádicos están todo el tiempo pensando en el sadismo. Es decir, tiene que recaer sobre alguien al cual por alguna razón ellos quieren provocarle, hacerle sufrir. En general, estas personas psicopáticas tienen un conjunto de características en las cuales también yo diría que casi toda la bibliografía coincide, ¿no es
son personas con una escasa tolerancia a la angustia, escasa empatía con el mundo social que nos rodea, tienden a sentir que a las otras personas se las utiliza, como quien dice, más como brazos ejecutores, como prolongaciones de uno mismo, que como personas, es como si uno dijera, en general un psicópata es alguien que tiene una forma de ser que consiste en que ve a los otros en una categoría de objeto y no de sujeto. Es decir, si a mí me sirve, digamos, algo que una persona que yo conozco puede hacer, me voy y le digo que haga, trato de persuadirlo de múltiples maneras, ¿no? A veces por la simpatía, la seducción, y otras veces por el miedo. A veces una cosa y la otra también se dan las dos, ¿no? Es decir, a veces por un lado seductoramente para convencerte, y por otro lado diciendo, si haces esto te vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Digo, nuestros padres también nos educaron un poco así, ¿no? O sea, con ese sistema de castigo y recompensa, ¿no? Si haces esto, te vas a ir de permiso el fin de semana. Si no haces, tal cosa. Es decir, hay una especie de comportamiento social que uno considera aceptable, que involucra a veces cierta manipulación. El problema está en que en la vida que nosotros describimos de estos personajes, lo que está siempre presente es el beneficio personal. Hago esto, te convenzo de esto, te digo esto para que vos creas y vas a llegar a tal cosa de la cual yo no voy a beneficiar. Por ejemplo, yo me quiero pelear con ella, pero por alguna razón no me convence mucho pelearme con ella. Entonces yo le hablo a ella y le digo, mira, yo te digo para que de sorpresa, la persona que es una farsa, no le creas nada. Cuando vos te encontrás con ella la próxima vez y donde el más mínimo ejemplo de ella empezás a decirle todo lo que yo te dije, y le decís, yo nunca dije eso, pero ¿cómo no sé? No me dijo Alfredo, tú dijiste esto. No, Alfredo te mintió, no. Pero siempre generando un conflicto, supongamos, entre los otros, para beneficio de él, para goce de él, para sacar un beneficio, supongamos que a él le convenga, entre comillas, amigarse con una, pelearse con otra, pero no se anima a pelearse con la otra directamente, entonces lo hace utilizando a otra persona. Bueno, hay un texto que nosotros vamos a dar para leer, que es de un autor argentino que fue el que más investigó desde el psicoanálisis, se llama Joel Zack, sobre psicopatía, ¿no? Él ahí hace todo un recorrido, digamos, por cómo alguien, al atravesar el Edipo, lo que instaura es esta estructura, digamos, y no tiene que ver con un cierto tipo de madre, con un cierto tipo de padre, sobre todo, y con algo que podríamos decir haber sido colocado en un lugar inapropiado, en general por la madre. Haber tenido un padre que haya sido, como por ahí Isaac decía, una especie de padre socialmente, pero no dentro de la casa, por decir un ejemplo. Isaac escribía personajes como del mundo así social, o que parezcan. Vamos a poner Maradona. Maradona es un ídolo social. Sin embargo, varios de sus hijos, como otras mujeres que no fueron la vida de nadie, difícilmente hablarían bien de Maradona como padre. Pero un ídolo para muchísima gente, y para todos de sus hijas también es un ídolo. Pero sabe Maradona que no. Y esos hijos dicen, ¿cómo voy a reconocer? La ley lo obliga a pasar el tiempo, no le pasaré nada, pero nunca jamás voy a hablar con él porque yo no considero a mi hijo. Es un padre de familia social, aparte sabe que muchas veces no me pongan al hijo por ejemplo ni nada, yo te digo,
es un personaje que tiene un peso en la sociedad que al interior de su casa, si fuera la casa no ya de la hija que tuvo legalmente, sino de los hombres hijos, pareciera que no quiere hacer de padre. Vamos a decirlo completamente en nuestro que no quiere hacer de padre, no puede hacer de padre si no lo está mal. A ver qué otro personaje yo podría decir. De esos que aparecen como. A ver. Tomen esto porque es aquí dice, ¿no? A mí me ha tocado aprender más en un caso que también lo voy a buscar de influencias. Cuando preguntaba sobre el origen de su familia, me decía que papá era el Señor. Ocurre a veces con cierta frecuencia que, por ejemplo, los hijos de personas que supuestamente son los guardianes de la ley son los que cajerean la ley. Los jueces. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque uno diría, bueno, probablemente la mirada que ese chico tuvo y que fue transmitida por su madre, por decirlo así, es que su padre es un poco farsante, se la pasa todo el tiempo hablando de hacer cumplir las leyes, y él, hay leyes de la vida social de convivencia que no cumple. Bueno, quiero decir, hay una relación muy particular, tiene que decirlo, ¿no? Los padres, los hijos a veces pasan por los padres. Con cierta frecuencia, a mí cuando yo atendía niños, que hace muchos años no atiendo, me tocaba atender chicos con trastorno de aprendizaje. Profesión de los padres, no sé. Chicos con trastorno de conducta. Profesión de los padres, psicólogos. Chicos con trastorno en el comportamiento social. Profesión de los padres, abogados, jueces, policías. Digo, los chicos en general hacen síntomas lo que más le duele a los padres. En aquello que más podríamos decir, los coloca en el lugar de impostores. Vos sos muy maestros, sos muy docentes. ¿Sí? Yo te voy a amargar la vida. Voy a pasar de escuela a escuela y todo el mundo va a decir, este chico no aprende. ¿Qué hacen los papás? Los papás son maestros. Y este hijo de maestro, digamos, los hijos, ¿qué hacemos a los padres? No porque son conscientes, lo que pasa es que hay una dinámica en torno a eso que todos digamos que no es la estructura. Los psicópatas, una de las características que tienen son los padres. Yo le decía el otro día, en la literatura, no me acuerdo ahora, tendría que buscarlo, tendría que mirar en internet. Hay un libro, por el nombre de los que se llama El impostor Felix Krull. Es un libro del siglo XIX, donde ya hay un tipo que se hace pasar por otro. Si un psicópata, ¿quién es? Alguien que se hace pasar, supongamos, por amigo tuyo, pero en realidad te quiere cagar. Alguien que se hace pasar por bueno, pero en realidad te quiere joder. Alguien que se hace pasar por ser tu persona de confianza, pero en realidad te quiere estafar. Ese es el psicópata. ¿Sí? Sack, este señor, al que yo conocí personalmente antes de que falleciera, porque fue grande ya, solía decir que nosotros en el consultorio vemos psicópatas amateurs, pero tienen que saber también que existen los psicópatas profesionales. Es decir, nosotros vemos en el consultorio personas que vienen, tienen muchas veces rasgos psicopáticos, pero digamos, los verdaderos psicópatas no van a ir al consultorio de ustedes, que son los profesionales. ¿Sí? Les va a tocar atenderlos si son parte del cuerpo de psicólogos forenses, si pertenecen al cuerpo de psicólogos de una cárcel o de un instituto penal. Ahí van a conocer psicópatas profesionales. En el consultorio en general vamos a conocer psicópatas amateurs. Se cuenta una anécdota, la contaba en vida, que se la escuché yo contar a Fernando Ulloa, que es un psicoanalista muy destacado que murió hace pocos años. Y yo cuenta que un día lo viene a ver un paciente y de un poco salió miraba. Bueno, dice Ulloa, ¿por qué bien? Y entonces mire, todo el mundo es un tipo muy inteligente. Pero mire, dice, yo le quiero venir a pedir que usted me ayude con algo. ¿Con qué?
¿cómo decirlo? Yo tengo una tía, una mujer de unos 60 y tantos años ahora, solterona, muy rica, que no tiene herederos. El día que ella muera, la lógica es, por ley me va a quedar todo a mí porque soy el único sobrino directo, así que tiene. Ajá. ¿Qué pasa? Y bueno, pero recién tiene 60 y tantos años, puede pasar mucho tiempo hasta que se muera. Y bueno, es un tipo de... Yo como ustedes dicen, todo el mundo es un tipo muy inteligente. Yo sé que me ayuda a diseñar un plan para hacer lo que se llama el crimen perfecto, es decir, para que yo la mate, nadie se dé cuenta y yo me quede con la herencia ya ahora, este año. Es decir, este es un ejemplo que de verdad es verdad, porque se pasó, pero a mí me sirven dos sentidos. Uno es el sentido cuando uno dice que los analistas no tenemos que responder a lo que piden los pacientes. Porque obvio que uno puede responder a esa demanda dando lo que pide. Pero en otro sentido, para mostrar, por ejemplo, que este personaje psicópata, como dice, lo único que le importaba de su tía era la plata, no le importaba un carajo de la tía. Él lo que quería era la plata y no podía esperar tanto tiempo, porque imagínense, dice, yo tengo 27, mi tía dice, capaz que vive 15, 20 años más, yo ya soy un tipo viejo cuando me reciba esa plata, y yo no puedo esperar tanto, decía el tipo. Digo, eso es un psicópata, digamos, alguien que ve todo el tiempo su provecho personal, en general su provecho material, aunque a veces el provecho de sacar parte de algún conflicto entre los otros, y de quedarse con algo. De ahí que se suele decir que una de las características de esta personalidad es la actitud vindicatoria, ¿sí? Y vamos a explicar qué quiere decir eso. Vindicatoria quiere decir la actitud vengativa, de vengarse de alguien. Y ahí entramos entonces en entender un poco más el psiquismo de las personas. ¿Sí? Estas personas lo que sienten es que por esa historia que mínimamente yo les insinué de cómo son el padre y la madre, por las cuestiones de la sociedad, por cómo fueron criados, la sociedad les ha hecho un daño a ellos. ¿Sí? ¿Cómo era la madre de psicópata? Bueno, lean el libro de Sartre, ahora no quiero que ustedes usen eso. Entonces ellos sienten como quien dice que ellos tienen derecho a cobrarse una revancha, porque la sociedad fue mala conmigo. ¿No? O por ejemplo, que uno ve hoy en la figura típica de lo que en general en los medios se comenta, que es la figura del psicópata que es el delincuente criado en una villa. Criado en una villa miseria, con un papá que lo abandonó, una madre que capaz se prostituyó, o que trabajaba todo el día y no estaba nunca con él, que fue introducido tempranamente en el mundo de la droga, en el mundo del robo, y cuando tiene 15 años ya está en delitos grandes, ¿no? Y si uno le preguntara a ese chico, digamos, pudiera indagarlo de qué es lo que lo lleva a él a eso, seguramente aparecería algo de esta cosa, ¿no? Que sería, yo tengo derecho a cobrarme un desquite, yo tengo derecho porque la sociedad fue mala conmigo cuando yo todavía no había hecho nada malo. La sociedad me hizo a mí nacer en un hogar pobre, con un padre alcohólico que le cagaba trompada a mi mamá y un día finalmente se fue de casa, y con una mamá que ante esa circunstancia nos maltrataba también a nosotros porque ella necesitaba de alguna manera poner un orden en la casa. Éramos 4 hermanitos y ella tenía que salir a trabajar, tenía que tenerlo cortito, nos encerraba, nos castigaba, se enojaba con nosotros. Como decir, y yo tengo derecho a cobrarme una revancha, pero la sociedad está en deuda conmigo. Está en deuda conmigo porque me hizo algo malo cuando yo todavía no había hecho algo malo. Es decir, una cosa es que me castiguen ahora por lo malo que yo hago, y otra cosa es que me hayan castigado o me hayan hecho vivir situaciones muy desfavorables cuando yo no tenía ninguna culpa por estar en esa situación. Yo recomiendo siempre, para entender esto, hay un pequeño control que está en este tono. Podría decir, si no está, igual voy a hablar de eso en público.
Bueno, el artículo se llama 3 tipos de caracteres descubiertos por la labor analítica. Dentro de esos 3 tipos de caracteres descubiertos por la labor analítica. No me acuerdo, ahora no lo estoy encontrando, pero son 3 tipos de caracteres lo que estudia ahí y dice, miren, son los que fracasan al triunfar, los delincuentes por sentimiento de culpa, y ese tercer tipo que yo digo que vean que se llama los de excepción, caracteres de excepciones. Son personas, dice él, que consideran que ellos tienen derecho a reivindicarse como una excepción frente al común de la sociedad. Y toman, para hacer ese análisis, un párrafo de una obra de Shakespeare que se llama El Rey Lear. En El Rey Lear hay un personaje que es el príncipe Ricardo III, que en una especie de monólogo empieza a hablar y dice, ¿no?, que él ha sido echado al mundo pero tan feo que nadie jamás va a ser capaz de amarlo, porque es horrible. Tan feo soy, dice, que hasta los perros cuando me ven se asustan y ladran de ver la imagen que tengo yo en mi apariencia. Esto me ha traído que nunca pude tener gozar en las bienes del amor de ninguna doncella, porque nunca nadie jamás se animó a tener una relación conmigo. Entonces, yo no tengo la culpa de ser feo, porque esto no es algo que yo hice y me dio de mi voluntad. El mundo, Dios, la naturaleza, mis padres me han hecho así, lo horrible, y esto me ha traído a mí tal perjuicio en la vida que mi vida jamás va a poder ser igual de feliz que la de los otros. Y eso me da un derecho a cobrar una globalización. Porque a mí me hicieron esto, me pasó esto, sin que haya ninguna responsabilidad mía en juego. Y entonces me voy a dedicar a matar, todo lo que dice. Bueno, yo lo estoy contando de una manera porque incluso fue cuando transcribe ahí, dice, ¿no? Es la maestría de Shakespeare. Cuando vos estás leyendo o escuchando eso en la obra de teatro, ya todo te va identificando, y te digo, sí, la verdad es que es así, el tipo no tiene la culpa de esto, ¿no? En eso consiste, dice él, la maestría general de cualquier autor de teatro, sobre todo de Shakespeare, de que te hace a vos ponerte en el lugar de alguien que va a salir a matar, a robar, a hacerle sufrir a los demás, porque vos considerás que hay una injusticia que se cometió con vos primero. Y considerás tan extraordinaria la prueba de Shakespeare que queda como abolida tu propia instancia, digamos, ética, de decir, bueno, pero eso, ¿por qué voy a hacerle eso a los otros? Digamos, y dice, bueno, eso es lo que en general tienen las personas que reclaman ser, como decir, que conmigo no se cumplan las reglas. Porque hubo una regla que no se cumplió primero, que yo tendría que haber sido echado al mundo medianamente atractivo para que alguien alguna vez se interesara por mí. Y esto pasó sin mi culpa, yo no hice nada para que esto pase a mí. Esto me vino, me dice de arriba. Bueno, yo tengo derecho a vengarme, a tomarme una revancha, un desquite. Es decir, algo de eso es lo que le pasa a los psicópatas. Muchas veces consideran que con ellos se cometió como que es una injusticia, y eso le da derecho a vengarse, a cobrarse la revancha. Por eso es indicatoria, indicativa, venganza, es decir. Pero si alguien se venga porque siente primero que se cometió una ofensa con él, la venganza es algo que uno hace en respuesta a algo que le hicieron. Bueno, estas personas sienten eso, y por sentir eso se vengan. Se vengan indiscriminadamente a veces, y otras veces indiscriminadamente, ¿no? Porque se suele decir que los psicópatas tienen, como dice Isaac, un super yo lacunario, es decir, con lagunas. Hay algunas cosas que para ellos están prohibidas y no hacen, y otras cosas para las cuales su super yo no los prohíbe. Por decir un ejemplo, está mal que yo me viole a mi hermano, pero esa es una realidad que lo ponen más. Yo
máquina es normal, pero no. Eso que la gente, a ver, todavía hoy hay una cosa que sorprende a la sociedad. Ahora que los conservadores hablan, saben supuestamente de esto, ahora han estado. Antes el programador que tenía un código, que si el programador tenía un código que era, yo tengo a robar, pero si para robar tengo que matar, probablemente no lo tenía matar, pero no lo robar. Ahora lo que uno observa, la verdad que es un fenómeno social muy importante, muchas veces, es que te vengo a robar, pero si te mata, aunque no te saques, entonces, lo que yo no voy a tolerar es que vos no cumplas los tiempos. Es una delincuencia mucho más grave, pero aún así, por ejemplo, se decía, un código antero, que lo raro era que los mismos planes usuarios no lo robaban. Los vinieron lo robaban a los de los barrios ricos, pero no a los de la villa. Es decir, uno va viendo cómo por eso yo, hasta los delincuentes había códigos, pero ahora se va perdiendo eso. Pero uno podría decir, bueno, de todas maneras, si vos le dijeras, che, pero a tu madre también vos le vas a robar, bueno, salvo lo que hacen en general los consumidores de drogas, que le roban a la madre para comprar drogas, digamos, en general, pues un delincuente no le va a robar a su mamá, ni va a violar a su hermana, como decíamos. Pero a cualquier otra sí. Es como si yo le dijera, mire, violar no está del todo bien. Está mal si uno le quiere violar a la hermana de uno. Pero una vecina cualquiera que va pasando no está tan mal, así que eso se puede hacer. Yo voy un poco parodiando que sería, ¿cómo funciona eso que se llama psicología racional? Prohíbe ciertas acciones con respecto a ciertas personas y no con respecto a otras. Entonces, está mal hacerle algo así. Digo, cada vez más se va perdiendo esto, ¿no es cierto? Yo creo, como hay un dicho, antes decíamos nosotros, pero porque eso, como dicen, era fácil, pero no pasaba que es más fácil que robar la plata a un ciego, decíamos, ¿no? El ciego no sabe, el tipo está viniendo si quiere robar. Bueno, ahora estos psicópatas le roban la plata al ciego, porque es fácil. O sea, por ejemplo, ¿quiénes son típicamente las víctimas de hoy por hoy los mojichorros, todo esto? Señoritas jóvenes, de chicos pequeños, señoras mayores, embarazadas, personas distraídas. Es decir, si se para un grandote como él o como vos y está parado atento, un psicópata no va a intentar manotearte el celular. Digamos, nunca me pasó tampoco. Te pone una pistola en la cabeza y entre tres, bueno, ahí capaz de entregar tu celular. Pero digamos, un aventurero, así un avivado, por decirlo así, ¿con quién se aviva? Con una persona débil. ¿Sí? Bueno. Profesor. Tengo que parar porque no me da otra clase en este momento. Para la próxima vayan leyendo todo esto de psicopatía y vamos a tratar de terminar de esto.